Queridos, el Señor les bendiga y les guarde. Hoy quiero contarles que tuve el vivo deseo de hacer un alto en el libro de los Hechos, que es donde vamos, porque los dos varones que estuvieron compartiendo la palabra del Señor aquí el domingo pasado y el domingo antepasado, sin ellos ponerse de acuerdo, fueron guiados cada uno a querer compartir con ustedes temas que tuvieran que ver con lo que viene, ¿verdad? Temas que tuvieran que venir, gracias hermano, que tuvieran que ver con el futuro. Y debido a que los hermanos estuvieron hablando hace 15 días en algunos pasajes de Apocalipsis y hace 8 días en un pasaje netamente escatológico como lo es 2 de Pedro capítulo 3, quise yo, como, si me permiten la expresión, dar un martillazo también allí en esa temática para elevar nuestra mirada y ponerla en ese día glorioso cuando veamos a nuestro Salvador cara a cara. Ese, con toda seguridad, hermanos, que va a ser el mejor día de nuestra vida. No habrá uno que le iguale. Mire, así gane hoy Colombia la Copa América y dentro de 2 años la Copa Mundo, no va a haber un día más feliz que el día que nosotros nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo. Y un evento, creemos, los que tenemos, como se dijera en términos teológicos, una posición premilenial, creemos que el próximo evento que le espera a la iglesia es ser arrebatada, ¿verdad? Ser arrebatada. Y tan pronto la iglesia sea arrebatada, se va a enfrentar a su juicio. La iglesia va a ser juzgada. Pero por supuesto que no va a ser un juicio para condenación, porque ese ya fue resuelto en la cruz del Calvario. Va a ser un juicio para las obras. Y esto trae a mi mente mis épocas de estudiante, donde se anunciaba, viene un examen, ¿verdad? Y cada vez que el estudiante sabe que viene un examen, tiene la oportunidad para prepararse bien y que le vaya de una manera satisfactoria en ese encuentro, ¿verdad? Algunos aprovechan y se preparan, lamentablemente otros no. Pero lo cierto es que cuando se nos anuncia que viene un examen, cuando se nos anuncia que vamos a tener que dar cuentas, tenemos oportunidad para arreglar las cosas que de pronto nosotros vemos que no están andando como deben andar. En el ámbito empresarial, cuando se le dicen a los que manejan toda la parte contable y se le dice, viene una auditoría, comiencan de una vez a hacer los ajustes. Y creo que todos vamos orientados a eso, a que cuando se nos va a evaluar, nos preparamos. Pues bien, mis hermanos, el tribunal de Cristo, que es de lo que hoy vamos a hablar, va a ser el día cuando el Señor nos va a evaluar a nosotros. En el tribunal de Cristo daremos cuenta a Dios de lo que hicimos con nuestra vida. Por eso, la motivación que hoy quiero que resulte de este tema del tribunal de Cristo, la motivación que yo quiero que tú te lleves, la motivación que yo quiero que tú tengas presente en tu corazón, es que debes vivir tu vida como quien tiene que dar cuenta de ella. Tú debes vivir tu vida como quien tiene que dar cuenta, porque con toda seguridad, hermanos, que un día todos, tú y yo, daremos cuenta ante el Señor en el tribunal de Cristo. Y la única manera de no estar en el tribunal de Cristo es no ser creyente. Y ya corresponderá a otra cosa peor, porque el tribunal de Cristo al final de cuentas no es para nuestro mal, es para nuestro bien. Amén. Bien, hermanos, pero quiero hacerlo utilizando 3 pasajes que aparecen allí en sus pantallas. Romanos capítulo 14, versos 4 y verso 10. Primera a los Corintios capítulo 3, del verso 10 al 15. Y segunda a los Corintios 5, el verso 9 y 10. Pero deseo, como les estoy diciendo, que el tribunal de Cristo, la Biblia nos dice que el tribunal de Cristo es el tiempo de evaluación a los creyentes. Quiero poder saber cuáles cosas se le van a evaluar al creyente durante este evento.
Y puntualmente cada uno de los tres pasajes muestran algo que se le va a evaluar a los creyentes. En Romanos, mis queridos, se va a evaluar el trato entre hermanos. En Primera los Corintios se va a evaluar el trabajo en la obra. Y en Segunda los Corintios se va a evaluar el anhelo de agradar a Dios. Y quiero que, habiendo dicho esto, consideremos en primer lugar que el tribunal de Cristo evaluará el trato entre hermanos. Ubíquense por favor allí en Romanos capítulo 14, si son tan amables. Romanos capítulo 14. Y quien lo haya o quienes lo hayan encontrado, lea o lean el versículo 10, por favor. Romanos 14, el versículo 10. 1, 2 y 3. Observan ustedes que lo que nos dice la palabra del Señor es que el tribunal de Cristo evaluará el trato entre hermanos. ¿Y por qué o de dónde sale esa conclusión? Porque fíjense ustedes que hay dos preguntas que se hacen allí y tienen que ver las dos con el trato entre hermanos. Y puntualmente las dos preguntas apuntan a dos problemas que se pueden presentar con facilidad en el trato entre hermanos, perdón. ¿Cuáles son esos dos problemas? Por un lado, juzgarnos, que tiene que ver con criticar. Y por otro lado, menospreciarnos. Y allí está el asunto, mis queridos. Cuando nosotros estemos de pie ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, un aspecto que el Señor va a evaluar es cómo nos tratamos usted y yo. Un aspecto que el Señor va a evaluar es cómo se trataron entre ustedes. Por esa razón es tan importante que nosotros los cristianos procuremos siempre perseguir la paz, seguir la paz. Y eso no se hace logrando, mis queridos, o teniendo la fantasía en la mente, ay, la iglesia debe ser un idilio donde nunca tienen que haber problemas. No, porque estaba compuesta la iglesia por pecadores como usted y como yo. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, es tener el corazón orientado hacia la paz, de tal manera que en cuanto dependa de mí, yo siempre voy a procurar la paz, así atente contra mis derechos. Y cuando se presenten dificultades, voy a utilizar las armas que da la palabra del Señor. ¿Cuáles son las armas que da la palabra del Señor? Confesión, perdón, reconciliación, soportarse, tenerse paciencia. Todas esas armas las voy a utilizar en procura de conservar la paz. Y de esa manera el trato entre hermanos va a ser bien recompensado en el tribunal de Cristo. Pero, ¿cómo hacemos nosotros para poder tener un buen trato entre hermanos? El versículo 4 nos va a ayudar. Fíjense ustedes que el verso 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio señor está en pie o cae? Pero estará en pie porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La parte inicial de ese versículo, cuando hace la pregunta, ¿tú quién eres?, me enseña, mis queridos, que el trato entre hermanos se afecta cuando tengo presente quién soy yo. Ojo con eso. El trato entre hermanos se afecta cuando tengo presente quién soy yo. Fíjense que en el contexto que nos viene dando ahí, hace la pregunta, ¿tú quién eres? Y la respuesta es, o la pregunta completa es, ¿tú quién eres para juzgar? ¿Cuál es la respuesta? ¿Soy una persona avalada por Dios para condenar, para criticar a los demás? No. No confundamos esto, hermanos, con juzgar en el sano sentido de la palabra. Que juzgar en el sano sentido de la palabra es que yo evalúo una acción y si veo que es correcta la apruebo y si veo que es incorrecta la desapruebo. No confundamos con eso, porque eso sí lo tengo que hacer y por eso el Señor dice en Juan 7, juzgad con justo juicio. Entonces, como tal, nosotros los creyentes somos agentes de juicio en el sentido de evaluar. Y si yo veo que eso no conviene, tengo la plena libertad en Cristo de decirle, hermano, eso no conviene. Tengo la plena libertad. Pero aquí el término juzgar no se refiere a ese juicio sabio e inteligente que hacemos. Aquí el término juzgar se refiere a que allá los romanos se estaban matando los unos entre los otros, criticándose, señalándose, y es allí donde lo dice, ¿tú quién eres? ¿Qué haces eso?
Pero además de eso, mis queridos, de que el trato entre hermanos se afecta cuando tengo presente quién soy yo, también debemos tener presente que el trato entre hermanos se afecta cuando yo tengo presente quién es mi hermano. ¿De dónde sale eso? Miren el verso 4. Después de las primeras 3 palabras, ¿tú quién eres? Continúa siendo una expresión que juzgas al criado ajeno. Oigan el término que utiliza ahí para hablar de los demás. ¿Qué término utiliza para hablar de los demás cristianos? Un criado. Bien. ¿Qué es un criado? Eso. Un servidor, un siervo, todo eso es. Alguien que está a la disposición de otra persona. ¿Y por qué sabemos que está a disposición de otra persona? Porque no dice a tu criado, sino al criado ajeno. ¿Qué quiere decir eso, mis queridos hermanos? Que un criado, en el ámbito bíblico, un criado tenía un amo que respondía por él. Un criado tenía un amo al cual tenía que darle cuentas a él. De tal manera, mis queridos, que cuando nosotros nos sintamos tentados a criticar destructivamente, estoy haciendo mucho la diferencia porque, insisto, debemos juzgar con justo juicio. Pero cuando vamos a hacer una crítica destructiva, un juicio que va a dañar, tengamos presente esto: mi hermano le pertenece a Cristo porque Él lo compró. Y estoy queriendo yo lanzar un juicio destructivo contra alguien que no me pertenece. ¿Sí vemos cómo lo presenta la Biblia, hermanos? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Pero ¿qué creen que hace falta allí? Si el trato entre hermanos se afecta cuando tengo presente quién soy yo y cuando tengo presente quién es mi hermano, ¿qué se hace falta para encerrar eso ahí? Si estoy yo y si están mis hermanos, ¿quién hace falta allí? Muy bien. Por esa razón el trato entre hermanos se afecta cuando no tengo presente quién es Cristo. Según el versículo 4, mis queridos, ¿quién es Cristo? Según el versículo 4, ¿quién es Cristo? El amo. Es decir, en las palabras del verso 4, el Señor, el dueño. ¿Y qué característica en la parte final del verso 4, qué característica tiene ese Señor? ¿Qué característica tiene? Miren qué dice. Porque Él es poderoso. Dice, para su propio Señor Él está en pie, o para su propio Señor cae. Pero ten en cuenta algo. Poderoso es el Señor. Pero llama la atención que el versículo no dice para acabar al que se cayó, sino para qué. Dice el verso 4, Él estará firme porque poderoso es el Señor. ¿Para qué? Para hacerle estar ¿qué? Firme. Entonces, ¿a qué me transporta esto? Hermanos, ¿usted y yo caemos en la vida cristiana, sí o no? ¿Por qué entonces el versículo no dice poderoso es el Señor para juzgarlo cuando se caiga? Y yo quiero que analicemos eso. Porque lo que quiere decir, hermanos, es que así como la Biblia da por sentado que usted y yo vamos a caer, la Biblia también da por sentado que tenemos un grandísimo Salvador que nos libra de nuestros propios pecados. Entonces debo estar consciente y firme, mis queridos, en que aquel hermano que quizá está andando mal, lo que yo debo tener en cuenta son 2 cosas. Con relación a mí, siempre debo procurar cómo Él abandone ese pecado. Pero con relación a Cristo, tengo que saber que Él es poderoso para estar firme. Esa es la razón por la cual oramos por los que se descarrían. Porque si no creyéramos que Cristo es poderoso para restaurar a los caídos, hermanos, ¿para qué orar? ¿Se han dado cuenta? ¿Dónde estaría yo si el Señor Jesucristo no restaurara caídos? Como mínimo, hermanos, otra vez con una botella de aguardiente debajo del brazo. Como mínimo. Pero en mi vida he podido comprobar que poderoso es el Señor para hacer estar firmes a los suyos. Algunos acá le han dado alguna vez la espalda a Cristo y Cristo los ha vuelto. ¿Sí?
Ya saben de qué les hablo entonces. Poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Mis queridos, esto nos enseña algo. Que el Señor recompensará la manera como se tratan sus hijos. Y ahí, hermano Gerson, nos ayuda. Mira, cuando no se tiene presente esto del tener en cuenta quién soy yo, de tener en cuenta quién es mi hermano y de tener en cuenta quién es el Señor, yo caigo en juicios destructivos. Y por eso es que el versículo 10 hace una declaración. ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Y nos dice, porque todos compareceremos. Y esa palabra comparecer significa presentarse ante una autoridad. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos y cada uno. Hermanos, pregunto, ¿importa entonces el trato que nos damos entre hermanos? ¿Importa entonces el ambiente de comunión que hay en la iglesia debido al buen trato entre hermanos? Yo les quiero echar una flor a ustedes que son una iglesia tan hermosa. Cada congregación del Señor tiene algo especial, porque para el Señor cada congregación es preciosa, ¿no? Pero pues quiero hablar por la mía. Hay una cosa que me encanta de Sendas de Luz, de las muchas. Una cosa que me encanta de Sendas de Luz es que termina el culto y no arrancamos a correr, sino que nos quedamos con el deseo de poder saludarnos y de poder saber cómo estamos los unos, los otros, y así seguir profundizando el amor. Hermanos, cada vez que nosotros nos quedamos en procura de disfrutar esa comunión, en procura de hacer crecer la obra de Cristo en medio de nosotros, recompensa tendremos en el tribunal de Cristo, porque el Señor recompensará el trato entre hermanos. Amén. Quiero invitarle a que pasen a la siguiente carta, que es Primera a los Corintios. Y es la otra carta que nos va a hablar acerca del tribunal de Cristo, y aunque no lo menciona, sí habla allí, de la evaluación que se va a hacer en ese tribunal con relación a la obra. Porque el tribunal de Cristo, mis queridos, en segundo lugar, evaluará el trabajo en la obra. Fíjense ustedes que el capítulo 3 de Primera a los Corintios, versículo 10, nos enseña que se evaluará la manera como se sobreedifica. Fíjense ustedes, por favor, en el verso 10. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y otro, ¿qué hace? Edifica encima. Pero ojo con esto. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Yo quiero que usted, si le gusta subrayar la Biblia, subraye ese cómo que está allí. Porque la Biblia no dice cada uno mire si sobreedifica. La Biblia dice cada uno mire ¿cómo? ¿Qué diferencia habría en que si la Biblia dijera cada uno mire si sobreedifica, a que diga, como en efecto está, cada uno mire cómo edifica? Si la Biblia dijera cada uno mire si sobreedifica, ¿qué quería dar a entender? Es opcional. Puede que yo edifique, puede que yo no edifique. Pero así como lo plasma la Biblia, ¿qué significa ese cómo? Cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué significa ese? ¿Grego? Lo que está dando por sentado, hermano, es que absolutamente todos los creyentes vamos a sobreedificar. Todos. Aún aquellos que no quieran andar conforme a Cristo, todos los creyentes vamos a sobreedificar. Por eso en el tribunal de Cristo la pregunta no va a ser, ¿usted edificó o usted no edificó? La pregunta va a ser, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Y hermanos, esto nos tiene que sacudir y nos tiene que hacer pensar. Porque la Biblia está apuntándole a eso, a que diga cómo
sobreedifica. Y saben que eso nos enseña el versículo 10, que se va a evaluar cómo se sobreedifica. Pero el verso 11 y 12 nos enseña también que se evaluará no solamente la manera como se sobreedifica, sino también el material con el que se sobreedifica. ¿Qué tipo de materiales hay? Ayúdenmelo a leer, por favor, versículos 11 y 12. 1, 2 y 3. Les completo, la obra de cada cual se hará manifiesta. Hasta allí. ¿Cuántos materiales para edificar según el versículo 12? ¿Cuántos materiales hay allí? 6. Los primeros 3 resistentes al fuego. Oro, plata, piedras preciosas. Los siguientes 3 perecederos ante el fuego, que va a ser como el Señor va a probar, que es la madera, heno y hojarasca. ¿Verdad? Entonces, lo que aquí nos está diciendo es que van a haber unos materiales que van a soportar esa prueba que el Señor le va a hacer, y lo identifica con oro, plata y piedras preciosas, pero también unos materiales que no van a soportar la prueba que el Señor les va a hacer, y esa es la madera, el heno y la hojarasca. ¿Qué indica eso? Ese lenguaje figurativo, esa ilustración que está allí, ¿qué es lo que nos quiere comunicar? Bueno, lo que indica, hermanos, es que se va a evaluar la manera como yo hago las cosas. Lo que indica, mis queridos hermanos, es que en este tribunal no solamente se van a evaluar las acciones, sino que primordialmente se van a evaluar intenciones. ¿Recuerdan? Cuando se fue a ungir a David, dijo Samuel, vio que entró el primero, el hijo mayor, grande, corpulento, y dijo, aquí está el ungido de Jehová. Y el Señor le dijo, no. Y entró el segundo, y este es, y el Señor le dijo, no. Hasta que llegó David, le dijo, este enanito sí es. ¿Por qué, Señor? Y el Señor le dice, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, no podemos ver más. Pero Dios mira, eso es lo que está diciendo Corintios. Mi querido y mi querida, por eso la importancia que nosotros estemos evaluando continuamente con qué intención hacemos las cosas. Mira, en ocasiones yo les decía a ustedes que se pueden corromper cosas tan hermosas como, por ejemplo, darle una ayuda a alguien. Pero darle una ayuda a alguien con una intención perversa de subyugarlo y volverlo mi esclavo para que yo lo tenga ahí, nada más que yo hable y él tiene que correr porque no tiene otra opción. Eso es perversión. Y así, hermanos, se pueden hacer innumerable cantidad de acciones que son buenas, pero con intenciones perversas. Voy a tratar de ilustrarlo con esto. Está el padre con su hijo enfermo a punto de morir, necesita rápido el remedio. Se va corriendo, lo encuentra, está el frasco, el único frasco que existe y no hay más. Y él se va con todo el deseo, vende todo lo que tiene, deme ese frasco porque yo voy a salvar a mi hijo. Y se viene corriendo porque anhela rescatar a su hijo que está a punto de morir. Y entra a la casa y tan pronto entra a la casa, se resbala y se le parte el único frasco que hay y se echa a perder. Siguiendo la ilustración, ¿qué le pasará al hijo? Morirá. Pero les aseguro que esa intención, si se hizo para la gloria de Dios, será recompensada en el tribunal de Cristo, aunque no haya obtenido acciones esperadas. No sé si comunico, mis hermanos. Evaluemos mucho las intenciones. ¿Y saben cómo se puede evaluar las intenciones? De una manera fácil. Cada uno mire cómo sobreedifica. Materiales valiosos, materiales no valiosos. ¿Cuál es el fundamento? Bien. Hermanos, grabémonos esto en nuestro corazón. Nosotros edificaremos, o mejor, para edificar nosotros elegiremos el tipo de material según valoremos a Cristo. Si nosotros consideramos que Cristo es valioso y que ese es el fundamento sobre el cual yo estoy echando todas las cosas,
¿qué tipo de materiales creen que voy a usar? Lo mejor. Pero si yo menosprecio a Cristo y digo que, ¿qué importa lo que caiga encima? Mis hermanos, valoremos a Cristo y eso nos ayudará a tener intenciones para la gloria de Dios. Porque Él es el fundamento que está puesto y con toda claridad se declaró, nadie puede poner otro fundamento. Piensa en esto. Cada vez que tú haces algo con la intención que lo vayas a hacer, piensa, o le vas a tirar cosas preciosas a Cristo, o le vas a arrojar basura a Él. Pero todo tiene que ver con Cristo. Mis queridos, en una construcción es importante tanto la manera como se trabaja como los materiales como que se usan, ¿sí o no? Lo mismo en la vida cristiana. Es importante que tú trabajes, pero también es importante cómo trabajas. ¿Qué nos enseña esta parte cuando nos dice que el tribunal de Cristo evaluará el trabajo o la obra de cada uno? Mis queridos, que el Señor recompensará el trabajo de sus hijos. Quiere decir que el Señor recompensará la manera como trabajan sus hijos. Ten eso muy en cuenta. Nuestro objetivo, hermanos, no es trabajar. Nuestro objetivo es trabajar para la gloria de Dios. Eso es diferente. Eso es diferente. Y les quiero ilustrar con precisamente esta carta a los Corintios. Pocas iglesias recibieron tantos dones y tantas habilidades y tantos talentos como la iglesia en Corinto. Hablando en lenguas, profetizando, don de sabiduría, don de discernimiento, cantidades de cosas tenía esa iglesia. Pero ¿qué les dice el Señor? Capítulo 3. No son carnales y andan como hombres. Llenos de divisiones, llenos de peleas, llenos de contiendas. ¿Para qué les sirvió entonces todo ese trabajo? Para nada. Todo eso va a echar humo. Pero mis queridos, que cuando el Señor le meta candela en el tribunal suyo a nuestras obras, procuremos que no salga humo, sino que todo sea para la gloria de Él. ¿Amén? Bien. En el tribunal de Cristo ya miramos que se evaluará el trato entre hermanos, se evaluará el trabajo en la obra, pero también en el tribunal de Cristo o el tribunal de Cristo evaluará el anhelo de agradar a Dios. Según a los Corintios capítulo 5, mis queridos, la siguiente carta. Vamos ahí en cartas seguidas. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Yo quiero que me ayuden a leer los versículos 9 y 10, si son tan amables. Segunda a los Corintios, en el capítulo 5. Versículos 9 y 10, por favor. ¿Lo tenemos? Todos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Mis queridos, el tribunal de Cristo evaluará el anhelo de agradar a Dios. ¿De dónde sale esa idea? Fíjense ustedes la palabra que aparece en el verso 9, la palabra procuramos. Procuramos. ¿Sí la observan? Fíjense que dice, por tanto, procuramos. Esa palabra procurar significa anhelar honor. Significa eso, anhelar honor. ¿Qué indica ese procurar? Que yo aspiro a una meta. Que yo anhelo llegar a una meta muy alta, una meta superior, una meta sublime. Y por eso, la idea de procuramos es que yo tengo un deseo ferviente de hacer algo. Es decir, no es que de pronto si me dan ganas, no. Es que yo tengo un deseo ferviente de hacer algo. Cada uno de nosotros tiene algo en el día a día que le despierta la pasión, ¿verdad? Es decir, a uno les despierta la pasión el deporte, a otros la política, a otros el trabajo, a otros la familia. Es decir, hay muchas maneras.
Piensa en qué es lo que a ti más te apasiona, es decir, qué es lo que tú puedes durar haciendo horas y horas y horas y horas y horas y no te cansas porque lo disfrutas mucho. Piensa. O sea, ¿qué te gusta hacer a ti por largo rato y que ojalá nadie te moleste porque lo estás haciendo y quieres hacerlo? Eso que tú haces con tanta intensidad es lo que describe aquí la palabra con el término procuramos. Procuramos. ¿Cuál era el anhelo más ferviente que tenía Pablo según el versículo 9? ¿Cuál era el anhelo más ferviente? ¿Cuál era la meta más alta que tenía Pablo? Eso. Mira, mi querido, el verso 9 nos enseña que el anhelo de agradar a Dios debe ser la meta máxima del cristiano. Y él lo dice, sea que yo viva o sea que yo me muera, no cambia. Mi deseo sigue siendo el mismo. En vida o en muerte, lo que yo deseo es agradar a Dios. ¿Por qué crees que Pablo decía partir y estar con Cristo es muchísimo mejor? No solo por el bienestar que conlleva para nosotros los cristianos, que al morir nos va a recibir nuestro Salvador, sino también porque al morir va a ocurrir algo con nuestro pecado. ¿Qué va a ocurrir con nuestro pecado cuando nosotros muramos? Se acaba, nunca más. Desaparecerá. Y a causa de que nuestro pecado va a desaparecer para siempre, ¿qué estaremos haciendo por toda la eternidad? Agradando a Dios. Y dice Pablo, eso es lo que yo quiero hacer, o en vida o en muerte. Mis queridos, nosotros debemos anhelar la santidad tanto como un niño recién nacido la leche materna. Anhelar verlo a Él. Anhelar que este pecado ya, como lo cantábamos ahorita, sea el pasado, sea historia. Sea, como lo dice el coro que entonábamos ahorita, solamente recuerdos de nuestra redención. Anhelar serle agradables. Porque la Biblia dice que por toda la eternidad Cristo mantendrá las heridas de sus manos y de sus pies. Para que en la eternidad yo no vaya a olvidar cuál fue el precio para que yo entre a la casa de Dios. Por eso, hermanos, ¿qué meta más sublime hay para nosotros que serle agradable a Dios? Mis hermanos, ese anhelo de agradar a Dios debe ser la meta máxima del cristiano, pero también tengamos en cuenta algo. Y es que según el verso 10, el anhelo de agradar a Dios será recompensado. Porque verso 10, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que toda la iglesia, ¿cómo dice? Cada uno, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Han cometido alguna vez alguna injusticia contigo durante tu vida? No te preocupes, en el tribunal de Cristo ni una sola. Sea bueno o sea malo, pero ni una sola injusticia. Va a ser justico, preciso todo. Hermanos, tengamos presente que este versículo de 2 a los Corintios, o estos dos versículos de 2 a los Corintios nos enseñan que el Señor recompensará a sus hijos según el anhelo de ellos. Ten en cuenta eso. El Señor recompensará a sus hijos según el anhelo de ellos. Tener anhelos, hermanos, es algo correcto, es más, es algo humano. Tener anhelos es correcto, correctísimo. La persona que no tiene anhelos, que no tiene metas, vive una vida muy triste. Pero ¿sabes una cosa? El cuidado debe ser que se anhela. Ese sí debe ser el cuidado.
Y yo te quiero motivar a que tú tienes anhelo con tu familia, tú tienes anhelo en la parte económica, tú tienes anhelo en lo laboral, tú tienes anhelo en las distintas áreas de tu vida, tienes metas en las distintas facetas que el Señor te permite. Manténlas. Pero mi querido, que todas ellas apunten a la gran meta de serle agradable a Dios. Y si alguno de esos objetivos que tú tienes no apuntan a la meta final de agradar a Dios, renuncia a ellas. Porque más valioso que lo que recibirás aquí en la tierra es lo que el Señor tiene para ti en su tribunal, donde Él te recompensará. Mira, en el tribunal de Cristo, los tres pasajes que tenemos acá, o los que hemos visto hoy, nos enseñan que se evaluará el trato entre hermanos, que se evaluará la manera de trabajar en la obra de Dios y que también se evaluará el anhelo de agradar a Dios. Esas tres cosas van a ser evaluadas en el tribunal de Cristo. Por esa razón no es correcto creer que al Señor no le interesa mi manera de vivir. Eso es un error grandísimo. Porque el Señor no solo nos libró de la condenación, también nos libró de nuestro propio pecado, también nos libró de nuestro propio ego, para que nosotros muramos a nosotros como nuestro Salvador y podamos decir como nuestro Señor: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que yo hago, lo que hablo, lo que digo, lo que pienso, cómo me visto, cómo trato a los demás, todo es importante para Dios. Y te lo digo a ti, lo que tú haces, lo que tú dices, lo que tú piensas, cómo te vistes, cómo te relacionas, cómo tratas a los demás, todo eso lo evaluará Dios en el tribunal de Cristo. Recuerda que Él te salvó para ser tu dueño. Por eso, la motivación que yo tengo es la siguiente: viva su vida como quien tiene que dar cuentas a Dios en su tribunal. Y esa, hermanos, es la enseñanza central de hoy. Viva su vida como quien tiene que dar cuenta a Dios en su tribunal. Por eso, hermano, mantenga las relaciones sanas, renunciando a la murmuración, renunciando al menosprecio, renunciando a todo aquello que es un estorbo para la comunión cristiana. En lugar de ello, engrandezca el perdón, engrandezca el humillarse usted mismo, engrandezca el renunciar a sus deseos, todo por seguir la paz y lo que contribuye a la mutua edificación. Mi querido, haga de su servicio una manera de adorar a Dios y no un activismo incesante. ¿Sabes? La diferencia puede ser muy finita, pero a la vez es grande. Se parecen en que aquel que está en un activismo y aquel que anhela adorar a Dios con lo que hace, ambos están haciendo cosas. Pero el que adora a Dios hace cosas porque ha entendido todo lo que Cristo ha hecho por él en la cruz del Calvario. Pero aquel que está en un activismo incesante hace cosas porque tiene miedo de ser castigado. Lo que yo quiero es que tú mires a la cruz de Cristo, comprendas todo lo que Cristo hizo a tu favor y debido a eso desarrolles una gratitud que sea imparable, que tú las 24 horas del día te comportes, vivas, pienses, hables y sientas como lo hace un siervo de Dios. Vive tu vida sabiendo que un día Dios te va a evaluar. Vive tu vida sabiendo que un día Dios te va a llamar a cuentas. Y esto no es para que tú te aterrorices y quedes pasmado. Contrario a eso, esto es para que tú evalúes, afirmes lo que está bien, renuncies a lo que está mal y prosigas adelante sirviendo al Señor Jesucristo. Mira, mi querido, renuncia a tus deseos.
cada día para hacer la voluntad de Dios, porque esto te será recompensado. Y si aquí hay alguien que no ha creído en Cristo, permítanme decirle que todo aquel que no está en el tribunal de Cristo para que sus obras sean juzgadas, estará en algo que la Biblia denomina el juicio ante el gran trono blanco para ser condenado por la eternidad. Pero con seguridad alguna, con seguridad total, todos los hombres, desde Adán hasta el último que nazca, todos estaremos un día de pie ante Dios para darle cuentas. Hoy Jesucristo le dice que Él vino a morir por sus pecados, para que por la fe en Él usted reciba el perdón de los pecados y la vida eterna para todos aquellos que creen en Él como su único y suficiente Salvador. Querido, querida, no te vayas. Si viniste sin Cristo, no te vayas sin Él, porque Él murió para darte redención. Él murió para rescatarte de la condenación de tu pecado. Ven a Él, que Él te perdonará. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra, porque ella hoy nos ha exhortado, nos ha animado a vivir para ti, a vivir sabiendo que un día te tendremos que dar cuentas. Y qué dichoso será para nosotros si al partir de este mundo escuchamos esas dulces palabras: bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Padre, implanta en nuestro corazón el deseo profundo de vivir para ti, de agradarte a ti, de saber que tú eres la razón de nuestra existencia y de saber que nuestra vida cobra sentido solamente si la vivimos para tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos.